Muy bien, muy buenas tardes. Un gusto, algunas ideas de cómo interactuar con sus preguntas. Entonces, si bien es cierto, el tiempo es el tiempo de preguntas y respuestas, pero realmente nuestras respuestas son más una serie de ideas que orientan futuras reflexiones que ustedes pudieran tener respecto de sus inquietudes, ¿sí? Hemos puesto las preguntas en una presentación, entonces podemos ir leyéndolas desde allí y ahí vamos conversando. ¿Estaría bien así, Owen? ¿O ustedes tienen las preguntas? Así está bien, ya. Muy bien. Listo, ahora voy a compartir pantalla. Muy bien, a ver. Ahí estamos. Listo. Vamos a tomarlas en el orden tal como están, o incluso de pronto empecemos con algunas del final, de tal manera que más bien Ruth pueda... ya, vamos, hay algunas preguntas que creo que se van a resolver más sencillamente. Empecemos con algo relativamente sencillo, como Ruth, Jaime pregunta, ¿cuáles son los nombres de las dos canciones que mostró Ruth en su exposición? Muy bien, ahí puedes ayudarme escribiendo en el chat tal vez. Ya. Está Sobreabundó la gracia y Revistámonos, y ambas son de Santiago Benavides. Si buscan en YouTube la serie Canta Palabra de Santiago Benavides, van a encontrar muchos de los textos del Nuevo Testamento puesto a canción, que todos son hermosos. Sobreabundó la gracia y Revistámonos. Alguien ha Sí, respondido, entonces está. allí están los nombres. Muy bien. Una siguiente pregunta que no es tan sencilla como la de Jaime, pero Javi está preguntando, ¿cómo ha impactado a su matrimonio el ser siervos dentro de la IFES? Buena pregunta. A ver, algo como un poquito de contexto. Realmente desde que éramos novios y ya cuando nos casamos estábamos ya sirviendo en la CESE, ¿sí? Que nos conocimos aquí en el contexto del Ecuador. Ruth es de Nueva Zelanda y ella participó del movimiento de IFES en Nueva Zelanda. Entonces, en los años que llevamos de casados, nos casamos en el 2002 y hasta ahora, 18 años de casados, siempre hemos estado sirviendo con cuestiones de la IFES o de la CESE, ¿sí? No conocemos otra manera, sino solamente esa. Hemos estado involucrados ministerialmente en este tipo de actividad como matrimonio, ¿sí? Entonces, eso un poquito el contexto. No somos el tipo de matrimonio o pareja en donde cada uno tiene su actividad ministerial o su actividad profesional separadamente. Cada uno de nosotros tenemos cierto tipo o nivel de actividad profesional, pero mayormente estamos en el ministerio estudiantil. Ahora, ¿cómo ha impactado el servir en la IFES o en el movimiento estudiantil nuestro matrimonio? Hay un impacto positivo, por ejemplo, en las siguientes cosas, ¿no? Siempre estamos muy cerca, conversando acerca de actividades, planificación, soñando juntos con cuestiones de los estudiantes o del ministerio estudiantil. Una segunda cosa positiva es que ha involucrado realmente a toda la familia el tipo de actividades que hacemos. Nuestras niñas conocen de las actividades que vamos a hacer, eventualmente nos acompañan también en las actividades, entonces eso ha tenido, en este sentido, yo diría un segundo impacto positivo, ¿no? Impactos negativos, por decirlo de alguna manera, o que por lo menos hay que aprender a manejar, son las demandas ministeriales de la naturaleza del Ministerio Estudiantil de la IFES. Hay muchas cosas que ocurren en las noches y hay muchas cosas que ocurren los fines de semana. Pero el ritmo, por ejemplo, de nuestras niñas es diferente. Sus clases de lunes a viernes
fines de semana mayormente libres, pero a veces mucho de la fuerza de las actividades para nosotros es diferente, ¿no? Pero diría, mayormente ha sido positivo, porque también en la gracia de Dios y con la ayuda de otros, hemos decidido que tenga los impactos positivos que debe tener. Añade, si se te ocurre algo más. Creo que uno de los grandes beneficios es que, por lo menos como mujer, he podido estar, y creo que ambas, ¿no? Los niños han beneficiado que ambas padres tienen una flexibilidad de trabajo, son muy flexibles, entonces podemos estar presentes en todas las cosas de nuestras hijas. Sí ha habido uno que otro viaje que a veces nos tocó, faltó un cumpleaños o una cosa. Y obviamente ha habido épocas, ¿no? Cuando eran muy pequeñas, mi participación era un poco más limitada, aunque ambas niñas a las 6 semanas de edad estaban en campamentos, ¿no? De la CESE. Entonces, desde chiquitos ya son parte de la vida. Tal vez otro desafío es en diferentes momentos cuando dividir roles y funciones y a veces poner un límite a temas de conversación, de trabajo, porque a veces, como dijo Josué, no es de 8 a 5, hay conversaciones en la noche, hay emergencias pastorales, hay cosas inesperadas que pasan, entonces creo que aprender a poner buenos límites y también separar espacios también para descansar y retirarse es algo que hemos aprendido en el camino. Todavía de ninguna manera es perfecto, pero algo hemos aprendido, ¿no? Cuéntame tu salud. ¿Perdón? ¿Pueden repetir, por favor? No, fue un accidente, al parecer. Por accidente. Pues hasta ahí. Listo, muy bien. Quedémonos en esta misma página. Dice, personas afirman que, me parece que está dirigida a ti esto, personas afirman que la Trinidad está basada en la influencia greco-romana, por ejemplo, Zeus y Hércules. ¿Cuáles son los argumentos indicados a partir de la teología y apologética? Yo de verdad no tengo conocimiento en cuanto a la parte greco-romana. Eso voy a ver si Josué tiene más indicadores. De lo que yo entiendo es desde Génesis, de la narrativa, tenemos claro que hay un Dios relacional, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y creados en su imagen también somos seres relacionales. Entonces, pensando que la historia judea, la narrativa del pueblo de Israel es mucho más antiguo, el greco-romano, hay evidencias en el texto bíblico desde el mismo narrativa de creación de la existencia de la Trinidad, entonces no tengo más elementos. Josué tal vez puede añadir más. Diría igual, un par de elementos allí. Si bien es cierto que la palabra Trinidad y la doctrina de la Trinidad, la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras y la doctrina de la Trinidad no aparece articulada tal como la conocemos ahora, no aparece así en el Nuevo o Antiguo Testamento. Sin embargo, hay que notar que lo que yo usualmente llamo como la experiencia trinitaria está presente desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, por ejemplo, en el mismo Colosenses, solamente en el primer capítulo que expuse, tenemos allí al Padre, tenemos a Jesús y tenemos al Espíritu Santo. Y los tres diferentes el uno del otro. No se habla de una trinidad, ese no es el asunto en la mente de Pablo y Timoteo, pero allí está. Y así repetidamente, solo por experiencia, tomen cualquiera de los evangelios, cualquiera de las cartas, y vayan subrayando dónde está Dios Padre, Jesús, el Hijo, y ahí está este tipo de experiencia trinitaria. Es cierto, algunos argumentan, y específicamente grupos como los Testigos de Jehová, dicen este tipo de articulación llamada doctrina de la Trinidad
tiene al parecer influencia o ecos en algunos otros mitos o relatos de la cultura greco-romana. Entonces dicen, por lo tanto, eso influyó en cómo se articuló y cómo se han leído los textos bíblicos. La doctrina de la Trinidad no hay tal, ¿ya? En alguna manera es posible que tengan razón, sobre todo porque ya la articulación más formal de la doctrina de la Trinidad se lo hizo usando otras categorías, otras palabras, mucho con el pensamiento griego allí. Eso trajo un montón de ventajas, ¿ya? Pero también potenciales debilidades en este tipo de articulaciones a partir del siglo 3, 4, 5. Estas articulaciones doctrinales descansan en el testimonio de las escrituras, ¿sí? Entonces, hasta allí podríamos un poquito dar algunos elementos, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la realidad del cristianismo y el contexto en que se predica en Nueva Zelanda? Bueno, tengo que decir, no soy experto. Regresamos periódicamente, pero no estoy. ¿Sí nos escuchan? ¿Sí? Ahora sí. Sí, Sí. intermitente. Tal vez paga el cámara, Josué. ¿Será? Entonces, lo que les puedo contar es, obviamente, de sus visitas y de lo que escucho, ¿no? De los colegas allá, que sí tengo cierto contacto con ellos. Nueva Zelanda es un país bastante secular, pero en ciertas cosas a nivel de valores todavía hay una fuerte presencia de trasfondo cristiano, ¿no? Es uno de los países más transparentes en temas de manejo público, temas de corrupción, por ejemplo, uno de los mejores. Entonces, temas así, hay una ética, yo diría, cristiana bastante fuerte, pero en temas en cuanto a leyes y una creencia en general es muy, muy secular. Una de las cosas que he escuchado de colegas asesores allá es que hay el marco cristiano en general, también por todo el uso de tecnología ya desde muy chiquitos, también hay ciertos desafíos en relacionarse cara a cara con otros y es un gran desafío para compartir el evangelio porque muchos chicos no saben relacionarse con otros. Esos son los desafíos que he escuchado. He observado que hay comunidades de fe muy creativas con la palabra de Dios en el centro, pero también hay otras comunidades que crecimiento en algunas creencias un poco extraña, sin mucho fundamento en la palabra de Dios, y hay una proliferación de grupos religiosos en los campos universitarios. Eso es algo que es un desafío allá por los grupos de IFES. Entonces, creo que por ser secular es muy respetuoso, muy tolerante si crees diferente, pero no hay mucho interés. Yo diría que muchos sienten que hay una apatía, tienen miedo de como imponer, de compartir de su fe porque como la gente les va a como juzgar, ¿no? Pero los grupos estudiantiles son muy parecidos, ¿no? A Experimento Marcos, estudios bíblicos, al descubierto, eventos de capacitación. Entonces, mucho de la forma de compartir es parecido. Muy bien, muchas gracias. Josué te pregunta, Ruth, me sorprendió mucho que en su exposición contextualizaran el concepto de filosofía. ¿Ustedes creen que este tipo de disciplinas, junto a otras pertenecientes a las humanidades, pueden aportar al cristianismo? Lo pregunto porque algunas tradiciones cristianas desechan estas disciplinas por considerarlas humanistas. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Muy breve.
todo conocimiento viene inicialmente desde Dios, puede ser redimida y tiene un beneficio, puede tener un beneficio, ¿no? Entonces creo que desde esta perspectiva, las disciplinas, toda la de filosofía, ciencias sociales, humanidades, como les llaman, tienen mucho que ofrecer. Creo que hay diferentes uso del palabra humanista. En algunos contextos se entiende como un giro donde todo se centraba alrededor del ser humano y ya no alrededor de Dios como el centro. Entonces, en ese sentido, claro, trajo un gran desafío a la vida del creyente o la manera de entender el mundo. Hay otros que usan humanista en el sentido de algo que va en función del bienestar del ser humano, ¿no? En muchas de las disciplinas que van, van en ese área. Hasta ahí voy a llegar. Josué va a mencionar algunos nombres de gente que maneja muy bien temas de filosofía y fe. Y son grandes pensadores. Podemos invitarles a explorar mucho más este área, ¿no? Sí, sí, sí. Andrés pone en el chat, la hermenéutica es un gran aporte de la filosofía al conocimiento bíblico. Sí, definitivamente, ¿no? Y yo también diría, desde la lectura de las escrituras, la influencia también en cómo se han leído otros textos. Entonces ha habido una fertilización mutua realmente al momento ya de leer textos, interpretar textos y etcétera, ¿no? Pero diría, justo hoy en la mañana leía un editorial en uno de los periódicos del Ecuador y esta profesora universitaria en una de las ciudades de aquí de Ecuador se hacía la pregunta, ¿las humanidades van a desaparecer? Y es el poco interés, inversión que los gobiernos ponen en este tipo de áreas. Como un amigo diría, ¿por qué ponen poco interés en estas áreas? Porque son justamente las áreas que generan pensamiento crítico en la población. Y a algunos gobiernos no les interesa este tipo de pensamiento crítico. Sus énfasis son más bien tecnológicos sí, por la producción o un énfasis en las ciencias duras o las ciencias exactas, pero necesitamos realmente que se invierta en general en el conocimiento, ¿no? Un par de nombres de algunos filósofos profesionales que uno como creyente, cristianos, que uno también debería poner atención para aprender cómo se hace filosofía, independientemente si uno está en acuerdo o desacuerdo de lo que algunos de ellos dicen. Pero, por ejemplo, Nicholas Wolsterstorff, hasta hace poco profesor en Yale, Alvin Plantinga, hasta hace algún tiempo profesor en Notre Dame, en Estados Unidos, William Lane Craig, que no, es profesor en una universidad en Estados Unidos, pero se ocupa más de asuntos apologéticos. El otro nombre, John Lennox no es un filósofo realmente, ¿no? Sí es un apologista, pero no es un filósofo. Se me está escapando el nombre, habla mucho de las disciplinas espirituales, este filósofo, ya me va a venir a la mente. Dallas Willard, él es un filósofo profesional, falleció hace poco y por décadas fue profesor en la Universidad de California. Los tres que menciono, profesores en universidades Dallas Willard, sí, muchas gracias. Y a lo largo de la historia, entonces, por ejemplo, Agustín de Hipona, Tomás de Aquinas, etcétera. ¿Ya? Muy bien. C.S. Lewis no era filósofo, pero tuvo un entrenamiento en filosofía, formalmente sí, pero no, él mismo no era un filósofo, era un crítico literario, más específicamente, ¿no? Pero sí. Muy bien. Vamos con la pregunta de Cristín. ¿Cómo entender la relación de trabajo y sumisión a una autoridad sin creer que Pablo normaliza la esclavitud en vez de mencionar la liberación de esos sistemas terrenales y caídos? Mira, Cristín, es una pregunta bien importante, ¿sí?
y bien complicado como el resto de las preguntas hacerle justicia en poquito tiempo, ¿sí? Pero una vez más hay un libro que mencionamos y estoy seguro que algunos de ustedes lo tienen y lo tienen en la biblioteca del GBUch. Es este librito, John Yoder, imagino que lo alcanzan a ver, yo no me veo a mí mismo, Jesús y la realidad política, ¿ya? Te voy a responder a la luz de lo que Yoder dice. Entonces, Yoder dice, en compañía de otros, que primero Pablo empezó a revolucionar la institución de la esclavitud con lo que él escribió en estas cartas, ¿sí? Ahora, claro, hay lecturas de lo que Pablo dice que normalizarían no solamente la esclavitud, sino otro tipo de desigualdades, por ejemplo, entre hombre, mujer, ricos, pobres, etcétera, pero son lecturas equivocadas de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y claro, muchos se han encargado de desprestigiar realmente muchísimo a Pablo, ¿no? Pablo el misógino, Pablo el etcétera, 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 ¿ya? Buen trabajo bíblico y teológico en la obra de Pablo desmiente fácilmente todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que dice Yoder? La estrategia de Pablo, que fue la estrategia a la luz de Cristo, es empezar a cambiar las cosas en micro. Lo que ocurra en una casa, hablando casa como Nuevo Testamento, lo que ocurra en una casa va a ser el fermento y la semilla de lo que va a ocurrir paulatinamente en una sociedad. Si un varón greco-romano mira y se acerca de otra manera a su esposa, a sus hijos, a sus esclavos, etcétera, etcétera, a la luz de Cristo, entonces ha habido un revés de un orden social a nivel micro. Y esto es lo que con los años y siglos, en este caso, ha rendido frutos muy saludables y muy positivos en infinidad de áreas. Claro, con los avances y los retrocesos del caso, obviamente, pero esa es un poquito la estrategia por donde fue Pablo, ¿no? Entonces, eso como una pastilla realmente de respuesta, pero entre otros autores te recomendaría, Christine, leer este librito y es específicamente el capítulo, para que vayas de una a esto, es el capítulo 9 de la subordinación revolucionaria. Yoder argumenta que la revolución que propuso Pablo a la luz de Cristo fue la de una subordinación que llevó al revés, a hacer un revés en muchas de las prácticas y conceptos de la época, ¿no? Uy, tenemos 5 minutos, entendemos que tenemos media hora. Hemos visto rápidamente dos diapositivas de preguntas. Voy a intentar hacer más breve, ¿no? Perdón, ¿qué me dijiste? Voy con la segunda, cualquiera de las dos. Ya, ¿por qué se ocupa un significado distinto en la palabra primogénito cuando se habla de Cristo en la creación y cuando se alude a la resurrección? Me refiero a que en la creación la palabra primogénito se utiliza como Cristo, por quien fueron creadas las cosas, pero cuando se habla de primogénito de la resurrección se considera como el primero en resucitar. ¿Cómo son consistentes ambas interpretaciones de la palabra? No había el nombre de la persona que preguntó esto, pero muchas gracias por la pregunta. Por cuestiones de tiempo, quiero directamente remitirte a este autor, que ya lo mencioné ayer, y este librito, Juan Stam. El autor del libro es Arturo Piedra, pero es una recopilación de escritos del teólogo y biblista Juan Stam. El artículo, que era uno de los que yo les recomendé para que ustedes pudieran leer, el artículo se llama específicamente La preeminencia de Jesucristo, una exégesis de Colosenses 1, del 15 al 18. Yo estoy seguro que este artículo está en una página web que tiene Juan Stam. Ustedes pongan en Google Juan Stam y les va a salir entonces la página web de él. Ahí creo que tiene algún botón de búsqueda, pongan Colosenses y seguramente les va a salir todos los artículos que él ha escrito en Colosenses y busquen la preeminencia de Jesucristo, una exégesis de Colosenses 1 de 15 al 18, porque Juan Stam
con mucha más experiencia, precisión, justamente aborda esta pregunta o parte de esta pregunta en el artículo. ¿Sí? Ahora, solamente a manera súper resumida para dejarte no solamente con la fuente, sino con un poquito de la respuesta a la persona que la preguntó. Mira, no hay en un sentido como una inconsistencia en el uso de las dos palabras. Es un uso cuidadoso de esta palabra primogénito en ambos casos. En el primero lo que significa es como preeminencia. En el segundo también significa preeminencia, pero además de preeminencia hay un dato cronológico. Jesucristo fue el primero en resucitar. Pero el peso no está en la cronología de que Él fue el primero, sino de que Él es preeminente. Nos abrió la puerta a la resurrección y a la nueva creación. Por allí va el acento. Ahora, un dato, que esto desde Juan Stam, él nos dice, miren, Pablo fue cuidadoso en escoger la palabra primogénito. Él lo explica allí en griego, ¿sí? Y dice, no escogió otra opción de palabra muy parecida, que el equivalente no hubiera sido sino primogénito, sino que por traducirlo muy rudimentariamente es como que en este momento diríamos primo criatura. Esa palabra no existe, ni Juan Epstein la dice, solamente por didáctica la estoy usando yo en este momento, ¿sí? Dice primogénito o primo criatura. Dice, y Pablo escoge primogénito, justamente para que no haya lugar a dudas de como que de pronto Jesucristo fuera un ser creado. Hasta allí dejo la pregunta y refiero más bien a la fuente donde puedes encontrar una mejor respuesta. ¿Sí? Cuando se les habla a los colosenses que eran enemigos de Dios, ¿se puede aplicar esta descripción a todas las personas del mundo que no han sido ni fueron reconciliadas? Sí, no. En cierta manera creo que en varias partes habla de cuando uno no ha aceptado la invitación, si hay un cierto como distancia o enemistad, digamos, con Dios. Pero si volvemos al plan inicial, todos son creados a la imagen de Dios con esta necesidad, este deseo de conocer. Entonces, en ese sentido, sería el no, pero cuando uno se opone o no decide no participar activamente en el proyecto de Dios, sí hay cierta enemistad. Muy sencillo muy sencillo la explicación. No sé si Josué quieres añadir algo más. No, está bien. Es decir, en efecto, como dice Pablo en Colosenses y en otras cartas, somos enemigos de Dios, ¿no? Y no solamente Pablo, es decir, toda la tradición de los profetas y la ley, si no estamos viviendo con Dios, nos volvemos enemigos de Dios. Y es justamente este espacio, esta enemistad, que Dios mismo en Cristo la resuelve. ¿Sí? Son 2:31. Hemos ya pasado por un minutito este tiempo de preguntas y respuestas. De nuestra parte, con mucho gusto, podemos quedarnos unos 10 o 15 minutos más, si fuera el caso, pero nos confirman si es posible, si no, llegamos hasta allí. Ustedes nos indican. Bien, la holgura propia del caso permite tomarnos unos 6 minutitos más que permitirían ¿Ya? 6, después. muy bien. ¿Sí, ¿les parece bien? ¿Sí? Ya, muy bien, Muchas 6 gracias. minutos. Muchas gracias. Yo tengo aquí 2:32 hasta 2:38 donde nos quedemos. Muy bien. Vamos con la pregunta de Abigail. ¿Qué influencias de IFES marcaron sus decisiones en la vida estudiantil para llevar una vida digna del Señor? ¿Cuáles son los principales desafíos que han enfrentado en su vida de oración y cómo los han superado? Dos ideas muy puntuales de Abigail. Muchas gracias por la pregunta y luego le doy paso a Ruth para que ella responda también esto, ¿no? En mi segundo campamento de la CESE, vino Jorge Atiencia, que algunos de ustedes lo conocen como expositor de nuestro campamento. Y estábamos explorando Segunda de Pedro.
y el lema de nuestro campamento era santidad, utopía o realidad. Y en nuestra mente estudiantil de aquella época justamente estamos intentando lidiar con la pregunta de si es posible en efecto vivir con integridad o estamos engañándonos a nosotros mismos. Entonces yo diría que las exposiciones de Jorge, de Segunda de Pedro, acerca de una vida íntegra y santa, marcaron realmente mucho de mi vida para, en efecto, como diría Pablo, llevar una vida digna del Señor, abundante en buenas obras, en conocimiento del Señor, en agradecimiento, tal como lo describe Pablo. ¿Cuáles son los principales desafíos que he enfrentado en mi vida de oración y cómo los he superado? Yo reconozco, y lo he reconocido con otros estudiantes y colegas, soy bastante débil para orar. Pero ¿cómo me he ayudado a mí mismo? Dos cosas que quiero compartirte, Abigail y amigos y amigas. La primera, leo un salmo al día. Entonces, si mi mente está como divagando, no tengo ganas de orar, oro un salmo, que es la lectura de un salmo. Entonces, leo un salmo cada día, lo cual ha hecho que en los últimos años he estado leyendo 2 veces los salmos cada año. La segunda, me hago ayudar del libro de oración común de la Iglesia Anglicana. Entonces, de diferentes maneras. Ahora ya tengo aquí un tipo de aplicación o la página web que se llama Daily Office 2019 y es la liturgia de la palabra que la tengo allí. Entonces, leo un salmo, leo un par de capítulos de la Biblia y voy inmediatamente a esas oraciones. ¿Sí? Ahí también hay podcasts con... sigo las oraciones de allí, ¿sí? Y luego de este proceso, entonces eso, por decirlo de alguna manera, ya me ha dado elementos para seguir orando. Entonces veo que puedo articular mejor mis oraciones, ¿no? Pero, es decir, es la manera en que desde mi debilidad me he apoyado en este tipo de recursos. Ruth. Uy, entre muchas cosas, y las influencias del IFES, definitivamente la centralidad de la palabra. Mi primer evento nacional en el movimiento de Nueva Zelanda, el lema era la verdad sobre el amor, y una de las expositores fue Vinod Ramachandra, de una perspectiva bastante filosófica, académica, y otro que se llama Michael Duncan, que era un hombre con un don de pobreza que servía en las áreas marginales de las Filipinas. Entonces, y otro era una mujer, una líder de jóvenes en la iglesia de Nueva Zelanda, y entre los tres desarrollaron el libro de Juan, Juan con nosotros. Entonces, ese compromiso siempre con la palabra. También siempre está dispuesto a llevar la palabra a los temas complejos y actuales. Entonces, a mí me han marcado mucho temas de justicia, temas del medio ambiente, temas de igualdad de género y la relación hombre y mujer. Todos esos temas han sido a través de la IFES en enseñanza específica, pero también en modelar en proyectos en la vida de gente que he escuchado. Desafíos en la vida de oración. Ahí me uno con Josué. Oración tampoco es mi fuerte ni uno de mis dones. Una de las cosas que me hago apoyar es orando con otros. Disfruto orando con otros. Cuando oro sola es más difícil. Entonces, ahorita, por ejemplo, en la CESE promuevo intencionalmente espacios de oración para que también nos apoyamos orando juntos, ¿sí? Otro es también el ritmo de la familia. Entonces, una cosa muy concreta que a mí me ayuda a motivar a orar es que cada día de la semana tenemos un tema diferente y es una oración cortito que hacemos en el desayuno. Con las 2 niñas desayunamos juntos antes de las 7 de la mañana. Un día es para las iglesias, otro día es para las sesiones de la IFES, otro día es la familia, otro día es misioneros, otro día es gente no creyentes que tenemos. Entonces, tener esa estructura a mí me ayuda mucho y estoy pendiente de orar por ese tema.
Entonces, Mm. dos tips para fortalecer algo que Mm. sí. Tenemos un minuto o menos de un minuto, unas palabritas para Katia sobre ser determinados en la práctica de nuestra vida. Creo que los elementos que respondimos a Abigail van por allí. La otra, Katia, es lo que a uno le hace determinado es la asistencia del Espíritu Santo. Por eso, con frecuencia, para mí mismo, y seguramente notaron cuando oraba en las exposiciones, rogar al Espíritu Santo que lo que escucho se vuelva actos de alegre obediencia, además de convicciones que uno lleva por dentro. ¿Sí? Una última palabrita para Emanuel, que es esto de completar las aflicciones de Cristo, de las cuales Pablo habla a partir de es asumir las dificultades y los sufrimientos, asumir las dificultades y los sufrimientos que supone el vivir la vida cristiana vicariamente para la salvación del resto, porque lo que Cristo hizo fue insuficiente. No, es abrazar lo que significa seguir a Jesucristo, así como Él sufrió por el reino, nosotros también somos llamados a hacerlo. Muchísimas gracias por su atención, gracias por los 6 o 7 minutos extras. Y excelentísimas preguntas. Mil disculpas, creo que no alcanzamos algunas de estas ya no las alcanzamos a responder, pero sí.